Hoy, siendo todo un adulto, ¿puedes confesar que tienes miedos? ¿Qué te da miedo? ¿Alcanzas a percibir que todavía tienes miedo generado por circunstancias del pasado? ¿O ni siquiera recuerdas qué pasó, pero hay situaciones que no sabes por qué sientes tanto miedo? Seguramente tienes muchos miedos que son razonables, pero ¿te da miedo incluso amar, ser feliz o ser libre? ¿Listo para poner esta pieza crucial del rompecabezas de tu vida, tu miedo? Vas a ver cómo vas a ir encajando para dejar ver una imagen maravillosa de tu propio ser. Así es que comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ceci Navarro y quiero darles la más calurosa bienvenida a un episodio más del rompecabezas de tu vida. Para empezar, como consultora y comunicadora en semiología, una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, adolescentes, jóvenes adultos, adultos mayores, hagas lo que hagas, es que tengas nociones básicas del conocimiento de ti mismo, de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente y el organismo humano en general, y que hagas como una unión entre esto para que puedas decir, ya sé qué es lo que me está pasando a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda es la que te va a dar la señal de aviso. Si eres de los que tiene la visión borrosa tanto de lejos como de cerca, o de los que tiene cambios en la piel, o de los que es muy sensible del aparato digestivo, o manifiestas alergias o cambios en el sistema nervioso y te tiembla el ojo, pues eso es lo que te va a dar la señal de alerta específicamente en ti que hay algo que te está sacando de equilibrio, que hay que entenderlo, que hay que resolverlo. De hecho, el doctor Nirdosh Kora nos dice que no existen las enfermedades ni los achaques, sino es un programa específico biológico, diseñado para que cuando tengas alguna somatización es observarlo y comprender qué emoción no has podido asimilar o acomodar para que puntualmente lo trabajes y lo trasciendas. Vas a entender mucho más el funcionamiento de tu organismo frente a situaciones que te causan estrés, ansiedad o angustia, las cuales corresponden a una emoción básica dentro de la paleta de emociones llamada miedo. Existen emociones primarias como en los colores, el rojo, el amarillo, el azul, y ahí se van a ir derivando todos los demás colores. Pues resulta que en las emociones también existen las emociones primarias y no es que Disney se la haya sacado de la manga. Estas emociones básicas son ira, asco, tristeza, alegría y miedo. Pero vamos por partes para ir entendiéndolas e identificando cómo es que vamos sintiéndolas y sobre todo cómo vamos interpretándolas. Lo primero que nada es tener conciencia de quién soy yo, cómo es mi forma de ser. ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a las cosas? ¿O soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? A nivel emocional, quizás soy de los que tengo ansiedad y ataques de pánico y me pongo triste a lo mejor. O cuando de repente vas descubriendo estas reacciones, la mayor parte del tiempo, cómo es que tú enfrentas las situaciones, es como hacer un pequeño diagnóstico de tu propio ser. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que te estresan, que te causan miedo, angustia, ansiedad? ¿Cuáles son los factores que te ponen en modo alerta? ¿Cuáles son los factores que hacen que te altere todo tu sistema nervioso y de repente se disparen las hormonas de la adrenalina, noradrenalina y cortisol? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, eventos, procesos, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, de angustia, de ansiedad, de ira, vamos a ir comprendiendo nuestros propios miedos. Entonces, vas a ver cómo vas a poder transformar tu falsa personalidad ante esos miedos para poder no eliminarlos, eso sería una falsedad, sino para poder entender, comprender y convivir con ese dragón que quizás sea de un tamaño descomunal. Verás entonces cómo vas a ir comprendiéndolos,
poderlos mirar a los ojos y de pronto caminará ese dragón junto a ti convertido en una lagartija. Y serás incluso capaz de agradecer, pues, que sea ese compañero de viaje sin causarte tanto pánico y paralizándote o precipitándote en tus respuestas o reacciones. Así que demos la bienvenida a tus miedos. ¿Y qué es el miedo? El miedo es la presunción de que ocurra algo que no quiero, siempre proyectado al futuro. Y existen dos tipos de miedo: el miedo real y el miedo patológico. El miedo real es algo que sí está ocurriendo en tu principio de realidad y que te sirve para salvar tu vida o resolver cierta situación. Por ejemplo, un día estás en el zoológico con tu hijo y de pronto avisan en altavoz de que se ha escapado uno de los leones. Entonces, por supuesto que sientes miedo, agarras a tu hijo y patitas, ¿pa' qué las quiero? Vámonos de aquí. Y cualquiera de nosotros podemos sentir miedo, que puede ser razonable, y entonces tener una respuesta adecuada a ese miedo. Todas las personas a lo largo de distintas etapas de nuestra vida atravesamos por momentos de crisis, de carencias y requerimos de ayuda de otras personas. Una respuesta razonable es pedir ayuda. Por ejemplo, cuando solicitas ayuda de tu familia porque quizá estés pasando por una mala racha económica y no puedes salir adelante tú solo y requieres de un apoyo. Fíjate bien, lo importante, lo razonable es no caer tampoco en el otro extremo. Actuar con esta gran soberbia y decir, no, yo no necesito ayuda. Yo no le voy a pedir ayuda a nadie. Aunque sientas que no puedes con tu propia vida y te estés desmoronando. Y entonces te aferras a tu soberbia como este proceso de autoafirmación en tu falsa personalidad, protegiéndote de tus heridas o huellas de infancia. Ahora, mucho ojo, por favor. Hay que distinguir entre apego, que es una dependencia física, emocional y mental, a la conducta de apego. Según John Bowlby, un gran psicoanalista, en su libro titulado El apego, hace esta distinción. La conducta de apego es una conducta transitoria en una situación específica que resulta muy benéfica. Y entonces la conducta de apego es solicitar ayuda, resolver el problema y salir adelante. En ocasiones lo que requieres es un préstamo económico a lo mejor. Bueno, pues es tener la humildad y la capacidad de hacer este compromiso, saber pedir, arreglar el asunto pendiente y tener la responsabilidad de devolver el préstamo. Hacer lo que corresponde a ese apoyo transitorio. Esto no es apego, es conducta de apego. O quizá estés enfermo y necesitas que te atiendan. Le pides ya sea a tu mamá, a un hermano, a una amiga, a una vecina, etc. Necesito por favor que me apoyes para salir adelante de este proceso durante la crisis de salud. Bien. O porque no tienes tiempo a lo mejor de hacer dos cosas a la vez, todavía no eres como San Juan Bosco, ¿no? Y requieres de este apoyo. Quizá tienes que ir al trabajo a hacer una presentación muy importante, pero también tienes que ir a recoger a ese mismo día, a esa misma hora, a tu hijo en la escuela. Necesitas de apoyo. Bien, de niños pasamos del apego a la conducta de apego. Por ejemplo, una persona que está en crisis y que acude a una consulta terapéutica no es que tenga un apego con su terapeuta, consultor o médico, no. Es una conducta de apego en donde estás solicitando ayuda, una contención específica durante cierto tiempo para resolver tu crisis y salir adelante. Ya si te quedas en terapia 8 años, pues puede que hayas desarrollado un apego y pues mejor sería que te casaras con el terapeuta. Pero quiero que distingamos muy bien lo siguiente. Existen dos tipos de miedo: el miedo real y el miedo patológico. ¿Qué es un miedo real? Si tengo miedo real es porque hay un riesgo inminente. Pues lo cual tienes que resolver, por supuesto. Para resolverlo, a lo mejor necesitas el apoyo de tu pareja, de tu hijo, de tu padre, de un terapeuta, de un jefe, de un amigo, un doctor, etcétera, según sea el caso. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Haz a un lado el malentendido de la soberbia y el orgullo y decir, sí necesito apoyo en este momento,
para ponerme de pie, para salir adelante, para poder trascenderlo. Es comprender, no quiero que el otro me resuelva el problema. Requiero de su apoyo para que yo resuelva el problema. Yo asumo el compromiso, yo asumo la responsabilidad y me muevo en esa dirección. Y sé que esto es una situación transitoria, temporal, que voy a procurar que dure lo menos posible, sin precipitaciones, pero tampoco colgándome. Claro, si es una cuestión de salud, pues durará lo que tarde tu cuerpo en sanar. Pero hay quienes piden la mano y te agarran todo el brazo y te dicen, oye, necesito asilo político nada más por un par de semanas. Y resulta que ya están 2 años en tu casa. Si no pones tú el límite, entonces tú estás estableciendo una complicidad también con el apego. Hay que saber apoyar, saber poner los límites, decir de qué manera vamos a funcionar y ser muy claros desde un principio, porque si no, es un apoyo indefinido, indeterminado, se complica la relación y cuando dices hasta aquí, resulta que después tú eres el hijo de la tiznada y entonces sale peor la cosa, lo apoyas y terminan reclamándote, porque pues no pusimos las reglas claras del juego desde un principio. Y todos estamos de alguna manera expuestos a alguna crisis, a alguna carencia, a alguna enfermedad, a algún accidente y requerimos apoyo y ayuda de los demás. Pero siempre tener en cuenta esta distinción entre el apego y la conducta de apego. Saber pedir y responder con la mayor pulcritud frente al préstamo económico, frente a la ayuda moral o material o de cualquier índole. Hay ocasiones en que solamente necesitamos que nos escuchen. Pero necesitamos a alguien que quiera y sobre todo que sepa escuchar, que sea empático, que sea amable, comprensivo. Entonces la conducta de apego resulta muy positiva. En cambio, el apego es una dependencia a la cual podemos crear una adherencia descomunal que si por X o Y se va o desaparece, nos sentimos perdidos en el hoyo y sufrimos terriblemente. Los miedos reales hay que resolverlos, porque ese miedo es una bendición. Te está diciendo, cuidado, aquí hay un foco rojo en esta área de tu vida. Aquí hay un tema que no has resuelto y que hay que atenderlo. Ya sabemos, los problemas no son para sufrirse, los problemas son para resolverse. Muy bien, pero ¿y ahora qué hago con los miedos patológicos? Los miedos patológicos son todos los miedos que construye tu propio imaginario. Y esto hace que te metas en el cuartito de los lamentos a clavarte una y otra vez el picayelo. Y de ahí no te mueves, no te sales de ahí. Ahí, en ese cuartito, es donde vive tu imaginario y contiene todos tus miedos creados desde tu mente. No están ocurriendo en la realidad. Estos miedos son los barrotes que vas construyendo de tu propia cárcel. ¿Qué tienes que hacer con esos miedos? Una sola cosa, conocerlos. Para ello te sugiero, con toda calma, con toda honestidad y mucha valentía, hacer una lista. Lo mejor sería hacerlos cronológicamente, abordar tus miedos desde la infancia, tus miedos de adolescencia, tus miedos de juventud y los miedos actuales como adulto. Y luego valorarlos del 1 al 10, según su grado de intensidad, lo cual solo tú puedes evaluar. De este modo vas a ir sacando una gráfica de tus miedos. Por ejemplo, un miedo de 10 es cuando dices, uy, es que yo tenía pánico a esta situación. Y quizá haya otros que digas, este miedo es como de un 5 o un 7. Y en ocasiones nos damos cuenta de que tenemos miedos del 1, del 2, que son como más que todo, como pequeños temores. Es como una suspicacia que no te deja estar en perfecta paz. Creo que el mayor placer de la vida es vivir sin miedos. Y pues así es como quisiéramos vivir, confiados, sentirnos con esta gran paz interior. Ya lo que venga, pues le entro con calma, pero desde nuestra paz, desde nuestra lucidez. Porque este estado de incertidumbre, de angustia, de inquietud, no nos deja vivir,
no nos deja dormir en paz. Pero hay cosas que pues no te provocan un gran temor, pero logran causarte cierto insomnio, cierto desasosiego. Y andas como Santa Teresa de Jesús decía, con la loca de la casa. Te levantas y traes como esa ansiedad y no sabes ni por qué. Esa es la característica de la ansiedad, la incertidumbre. O de pronto, sí sabes por qué y cuando lo tienes muy claro, a esto se le llama angustia. Por ejemplo, cuando dices, ay, traigo angustia porque no sé cómo van a salir los resultados médicos. Lo que tenemos que hacer es tan solo observarnos y comprender que estamos desde nuestro imaginario pensando algo que todavía no ocurre. Entonces, relájate. Cuando tengas los resultados, entonces resolverás. O no, seguirás tan campante y tranquilo como antes. Sin estos miedos del imaginario y la angustia y la ansiedad son parte del miedo. Son miedos que son fabricados. Los miedos reales, pues aplícate, entonces resuélvelos, no los andes toreando por la vida, no procrastines la solución, porque hay personas que van arrastrando sus miedos y pues no hacen nada por resolverlos. Así es que aplícate, resuelve esos miedos reales. Nunca te quedes con ellos pendiendo de un alfiler en tu corcho mental. Si tú estás propiciando y generando tus propios miedos, entonces analízalos. Fíjate, contemplarlos desde tu presente en tu edad adulta es algo maravilloso, porque de repente hasta te pueden llegar a provocar una gran compasión, una gran comprensión y, ¿por qué no?, hasta una genuina risa de decir, ¡wow! ¡Qué ingenuo yo! ¿A esto le tenía miedo? ¿De verdad viví con ese miedo tantos años? Ahora sé que solo están en mi cabeza, porque siempre han habitado ahí, ¿eh? En ninguna otra parte. Han estado siempre en tu imaginario. De esta forma podrás ver tus miedos patológicos y vas a ir matizándolos. Como lo afirma Marian Rojas, famosa psicoterapeuta, ¿sabías que el 90% de las cosas que nos preocupan o nos dan miedo nunca jamás suceden? Bajo esta perspectiva lograrás ver la realidad. Lo abordas, lo confrontas y lo resuelves. De otro modo, nunca jamás suceden, tan solo estás ahí rumiando en tu mente. Porque de otro modo estarás con estos pensamientos tóxicos, con esta angustia tremenda. Personas que me dicen, Ceci, yo tenía un miedo tremendo al rechazo, un miedo a la desolación, necesitaba yo la aceptación ajena como loco. En lugar de aceptarme a mí mismo, de asumirme a mí y proceder con toda lucidez. Y les contesto, tú primero ubícate bien firme en tu presente. Evoca tus miedos desde esta perspectiva actual, con tu madurez, tu inteligencia, tu cultura, siendo quien eres hoy, y verás que cobran una dimensión totalmente diferente. Porque si comprendes que en aquel entonces, cuando los veías con ojos de ese niño desamparado, aquel adolescente confundido, aquel joven ambicioso, entrarás entonces otra vez en esos miedos. Entonces, esos miedos hoy pueden ser una lección maravillosa. Y te preguntarás, ¿y cómo fue que esos miedos fueron desapareciendo? ¿Qué fue lo que cambió? Tu actitud, tu madurez, creciste, comprendiste. Y ahora hasta te pueden dar risa esos miedos. Pero si tú regresas al tiempo a ser quien eras antes, en esos momentos, entonces te vas a sumar de nueva vuelta a esos miedos. Pero son tus huellas, son tus heridas de ese entonces grabadas en una memoria nula o incluso relativa, donde están tergiversados. Quizá desde estos pensamientos que te quedaron atrapados, distorsionados, porque ni siquiera puedes recordar tal y como sucedieron, pero la sensación y la emoción quedaron con esta interpretación del miedo haciendo un nudo marinero en tu propia mente. ¿Cómo desaparecieron? ¿Qué fue lo que cambió? Tu actitud, madurez, creciste y comprendiste.
Así que no luches contra tus miedos. Bendícelos, agradécelos, te van a hacer una aportación gigantesca en tu vida. Pocas cosas te permiten conocerte tanto a ti mismo como explorar tus propios miedos. Ahí están estas partes recónditas, secretas de tu ser. Ahí están estos puntos vulnerables y cuando se convierten, cuando los puedes ver y comprender, se pueden convertir en fortaleza de una manera extraordinaria. Y si sientes que esto te puede rebasar, no lo dudes. Acude con toda confianza a un terapeuta, a un consultor para que te apoye a transitar estos miedos y trascendiéndolos a partir de darles otro significado. Claro que se vale tener esta conducta de apego y recibir apoyo, por supuesto que sí. Una vez que trabajas en ti y transformas tus miedos, tu forma de vincularte con todo y con todos los demás cambiará por completo. Por ejemplo, con tu pareja. Lo que nunca te habías atrevido a decirle, se lo puedes decir con toda la calma, con todo el cariño, con todo el amor. Querido, lo que había entre nosotros ha terminado. Cumplió su ciclo. Espero que lo comprendas. Deseo disolver este vínculo. Puedes hablar tú con toda claridad, con toda sencillez, con esta ternura y resolver toda esta temática. Pero si estás desde el miedo, estás paralizado, no puedes pensar, no puedes discernir, no puedes confrontar, no puedes resolver, no puedes decidir. Por supuesto, la otra parte tendrá que hacer su respectiva chamba emocional. Muy bien, yo te pregunto, hoy por hoy, ¿quién eres? ¿A qué le tienes miedo? ¿Dónde está afincado ese miedo? ¿De dónde viene? ¿Viene desde tu infancia? Eso va a ser muy significativo. ¿O viene desde la adolescencia? ¿De dónde viene ese miedo? Fíjate, entre más antiguo es el miedo, más apretado está ese nudo. Está más profundo, más probabilidades de que ese nudo esté en tu memoria nula, esté en tu inconsciente. Ay, es que no sé por qué, pero le tengo miedo, le tengo pavor a esta situación, o a este lugar, o a esta persona, etcétera. Entonces, necesitas analizar y necesitas desmantelar ese miedo, pero necesitas que el miedo emerja. No reprimas tus miedos, porque si no, entonces los vas a actuar. Por ejemplo, ¿reprimes tu miedo a que te abandone tu pareja? Y tú dices, no, yo estoy muy seguro. Mi pareja me ama y está conmigo. No, yo no tengo miedo de que me deje. Pero en realidad, muy en el fondo, tienes pavor a que te deje. ¿Qué va a pasar? Lo vas a actuar. ¿Cómo? Volviéndote controlador, posesivo, obsesivo, manipulador. ¿A dónde vas? ¿A qué hora regresas? ¿Con quién comerás? Si no llegas a tal hora, te quito las llaves y no vuelves a entrar, ni a salir. Y si me mientes, pues no te la vas a acabar conmigo. Te vas entonces a convertir en policía, juez y verdugo y vas a hartar a tu pareja. Ay, ¿por qué eres tan celoso? ¿Cuál? ¿Celoso yo? Yo no estoy celoso para nada. Me gusta ser una persona bien informada y poner orden. Eso es diferente. Por supuesto que, pues, no es eso poner límites, sino poner limitaciones, es controlar. Entonces, si tú reprimes tus miedos, los vas a actuar y vas a complicar todos tus vínculos. Lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta. Pero si quieres darte cuenta, mira tus miedos, velos a los ojos para poder diluirlos. Pregúntate sobre la verdadera razón de ser de esos miedos. Percibe a tu imaginario y entonces podrás verlos con gran lucidez. Muy bien. Vamos a ver dentro de esta gran pieza del rompecabezas de tu vida, que está compuesta por pequeñas piezas también, que pues van a crear una polvareda, estos miedos que seguramente vas a ir identificando para poder armar esta gran imagen, una imagen más completa de tu miedo central. Recuerda, el miedo patológico es una respuesta desproporcionada a un pequeño riesgo. Es una gran defensa frente a un riesgo que, pues a lo mejor es pequeño o mediano, o que de plano no existe. Y entonces está en tu mente y tu respuesta es
desorbitada, es desquiciada. El miedo puede ser de diferentes maneras, de muy diversa índole, y puede haber todo tipo de miedos, pero dependerá de tu tipo de respuesta. Si es que ya es desproporcionada, entonces puede ser un miedo patológico. Pero este miedo patológico generalmente está engendrado en tu propia mente. Y aquí hay una paradoja. Cuando tú generas un miedo que nada más está en tu mente, que evidentemente no está existiendo en tu principio de realidad, pero tú sí lo vives como tal. Esta es la paradoja, que un miedo ficticio, cuando crees en él, se convierte en un miedo real. Entonces, tú vas viviendo tus propios miedos, los vas concretando y para ti es un miedo real y lo vives desde ahí. Y vivimos atrapados en nuestros propios miedos creados. Somos como muchas personas que toman el tenedor y se lo ponen delante del ojo y dicen, quiero ver a mi abogado. ¿Estás loco? Solo quítate el tenedor del ojo. Estás en libertad. Tú vas construyendo los barrotes de tu propia cárcel con tus propios miedos. Y tenemos todo tipo de miedos. Menciono una polvareda de miedos. La lista puede ser potencialmente infinita. Podemos tener una serie de miedos, los más típicos, por ejemplo, miedo a la pobreza. Personas que no paran de trabajar, que viven con este miedo a la pobreza, porque "Ay, es que de niño yo sufrí una gran escasez, fue una cosa espantosa, y entonces el miedo es de volver a ser pobre. Ay, no, 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 eso no me puede volver a pasar y aunque tenga que pasar por encima de mi pareja, de mis hijos, amigos, de mí mismo, haré todo lo posible por no volver a padecerla, generando entonces una gran ambición y avaricia. Esta persona puede seguir recordando que en su infancia tenía que recoger las migajas de la mesa y las guardaba en una bolsa de plástico para poder cenarlas. Crece este niño y se vuelve todo un empresario y monta una fábrica ¿de qué crees? De pan. Y se vuelve multimillonario. Y entonces un día puede estar comiendo con sus hijos y sus nietos diciéndoles, en esta casa solo le toca un pan a cada persona. Y hay de ustedes si dejan una sola migaja. Y ni reclamen, ¿eh? Bola de ingratos. Ay, pero abuelo, hay 500 paquetes en la bodega. Es que ustedes no tienen idea de lo que es el hambre. Inconscientes. Y entonces es el miedo a la pobreza, aunque ahora sea el magnate del pan. Es el miedo a que se repita lo que vivió en el pasado. Claro, no es que de ahora en adelante, nos vayamos a ser desperdiciados tirando comida o desperdiciándola, pero no estar con este miedo a la escasez, porque entonces, aunque tenga mucho, seguirá viviendo como pobre. El miedo nos hace vivir por anticipado, a lo cual tenemos miedo. Tú puedes estar concentrado en tu miedo desde tu mente y entonces te vuelves avaro, egoísta, marro, codo, porque tienes miedo a la pobreza. Entonces, no inviertes, no compartes, te contienes y pues de todas formas terminas viviendo como lo que más temías, en pobreza. ¿Hay que ahorrar? Sí, claro. ¿Hay que tener prevención para el futuro? Por supuesto que sí, pero todo con balance. ¿Dónde está el balance? Tú lo determinas. Tan solo observa cuando actúas desde el miedo, porque tu actitud está alterando todo tu proyecto de vida. Incluso está afectando tu salud física, mental, emocional, tus relaciones familiares, sociales, laborales. Entonces se convierte en algo patológico. Y la patología es una disfunción que necesitamos corregir. No podemos estar viviendo así. Es disfuncional con respecto a tu propia biografía. Entonces hay que modificarlo. Y hay varios tipos de miedo que aparentemente no consideraríamos como un miedo. Por ejemplo, miedo a la paz. Hay parejas que cuando están en paz entran en crisis porque su forma de vincularse con los demás es a través del conflicto. Dicen, esta paz no me gusta nada. Esto está demasiado tranquilo. Algo va a pasar. Como que me estoy picando los ojos. Estoy aburrido. Voy a provocar una pequeña disputa. Y pues lo peor de todo es que lo hacen inconscientemente desde su imaginario y arrancan. Tan solo vete observando. También puedes tener miedo a la frustración.
Ay, es que no quiero fallar. Es que no quiero que el otro me falle tampoco. Es que no me quiero frustrar. Por ejemplo, en un gimnasio, un chavo es el entrenador personal de una chava muy atractiva y piensa, oh, esta chava está guapísima. Pero pues ni en mis sueños me va a pelar. No se va a andar fijando en un tipo como yo, así es que olvídalo. Y entonces le dice, ¿qué? ¿Crees que estás muy bien así? Métele más a los abdominales. Todavía se te ve esa horrible panza. Y ahí de pronto le lanza la flecha venenosa donde sabe que más la puede herir. Pero fíjate cuál es su psicología por el miedo. Como sé que si trato de tener un acercamiento con ella me va a mandar a la fregada y pues me va a lastimar, entonces mejor la lastimo yo primero. Es decir, primero renuncia a lo que quiere para no frustrarse. ¿Y qué pasa? Que se frustra antes de tiempo, mucho antes de siquiera haberlo intentado. O miedo al fracaso. Te proponen un negocio muy interesante y lo desprecias. No, hombre, esas son estupideces, una porquería, te ofrecen las perlas de la Virgen, eso no existe. Y entonces vas justificando tus miedos. Por favor, escucha esto. No es solamente el miedo, sino cómo procesas el miedo. Observa tus relaciones, observa tus reacciones, observa tus justificaciones, porque ahí hay información muy valiosa sobre tus propios miedos. Porque ya sabemos que tus miedos te van a paralizar o simplemente te van a mantener en tu zona de confort, que a veces no es tan confortable, pero pues según tú te mantienen a salvo. Muy bien, podemos encontrar miedo al engaño o miedo a la separación. Bueno, este es gigantesco porque toda separación nos recuerda nuestra huella de abandono original. Entonces, personas que dicen, ay, he tenido personas en consulta, que me dicen, Ceci, es que no me gusta salir de vacaciones. ¿Por qué? Porque siento un miedo espantoso cuando acaban, no sé por qué. Siempre que terminan me viene una depresión de 3 meses que no sé ni cómo sobreponerme. Entonces mejor lo evito, no salgo de vacaciones. Y es que a esta persona cualquier terminación, culminación, separación, cambio de lo que sea, lo que entraña la separación le produce una angustia tremenda, un miedo de aquellos. Observa tus procesos de separación. Quizá por ahí tengas que trabajar este tipo de miedo. Podemos también tener miedo al conflicto. Personas que me dicen, ay, con tal de no tener un conflicto, acepto lo que sea. Es que no tengo asertividad para confrontar a la persona en cuestión. Y entonces cuando el otro se impone, dice, ay no, bueno, ya, hazle como quieras, lo hacemos a tu modo, ahí muere. Plantéate esta pregunta. ¿Qué haces tú cuando tienes un conflicto? ¿Te enojas? ¿Vociferas? ¿Te victimizas? ¿Le das por su lado al otro? ¿No peleas? ¿O no te sientas a negociar? En cada uno de estos vínculos se proyecta el perfil de tu propio imaginario. Obsérvalo. ¿Con quién tienes conflicto y por qué? ¿Y cómo lo resuelves? Por ejemplo, llega tu pareja y le dices, ay, no, es que estoy harto, la próxima vez me largo de la casa. Y dices, ay, no, está bien, se hará como tú dices, pero no me dejes. Entonces la otra persona impone sus términos y tú aceptas todo por miedo. Piensa, a lo mejor actúas de esta forma. Es que si no lo acepto, me va a dejar. Si no importa lo que haga, lo que diga, pero la verdad es que no quiero que me abandone. Entonces, apechugas el conflicto, no eres capaz de abordarlo. ¿Cómo manejas tus propios conflictos? Siguiente, ¿tienes miedo a que te engañen? Finalmente las personas pueden hacer lo que quieran, lo que se les venga en gana. Pero ¿quieres que no te engañen? Entonces no prohíbas nada. Tú puedes decir, eres libre de hacer lo que quieras. Ya, si a mí no me parece, pues yo tomaré mis propias decisiones. Tú imagina una pareja que te pregunta, oye, mi vida, tengo una reunión, ¿a qué hora quieras que llegue? Pues a la hora que quieras. Ay, qué buena onda. Entonces llego a las 6 de la mañana. Y entonces resulta que de ahí para el real, llega entonces todos los días a las 6 de la mañana. Y entonces podrías decirle, a ver, papacito,
Tú síguete divirtiendo, me parece muy bien, pero solito. Esto a mí no me parece. Yo quiero una pareja para convivir y compartir. Si tú haces lo que quieras y yo hago lo que quiera y entonces coincidimos, pues está padrísimo. Si yo tengo que estarte prohibiendo para que seas mi pareja, pues como que la cosa no va a funcionar. Yo quiero una pareja que quiera estar conmigo, no porque tenga que estar conmigo. ¿Qué ocurre cuando descubres un engaño económico o un fraude? ¿Lo resuelves? ¿Metes una demanda, lo que sea? Cuando se presenta el engaño, tú eres capaz de resolverlo, pero a lo mejor andas con este miedo. Ay, es que no me vayan a robar. Ay, es que no me vayan a estafar. Eso es falta de confianza y no puedes vivir con esta paranoia. Y claro, hay mucha gente gandalla, sí, pero pues ya sabes, las personas tienen las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hacen en su muy correspondiente nivel de conciencia. Pero pongamos que ya descubriste el engaño. ¿Qué haces? Pues ahí te va la demanda, con mucho cariño y sin rencor, porque si te guardo rencor, la que se clava el picayelo soy yo, y entonces procedo con toda la asertividad, con todo lo que corresponde, con la consecuencia de los actos del otro. Pero también tenemos miedo, por ejemplo, a la equivocación, ser don perfecto, doña perfecta, que ya lo vimos en episodios anteriores. Fíjate, cuanto más alto es el nivel de autoexigencia, más profunda es este miedo a fallar. La verdad es que, pues tenemos N miedos. Por ejemplo, el miedo al futuro. ¿O qué tal miedo al éxito? Personas que sabotean sus propias carreras. Híjole, es que no me vayan a promover. ¿Por qué? Porque es que tengo miedo al compromiso. Y pues entonces esta persona hace todo lo posible porque no lo promuevan y solitos se sabotean. Personas que tienen miedo al talento. Estas personas también sabotean sus propios talentos. Quizá una persona tenga una maravillosa voz. Lo escuchas en un recital y dices, hijo, qué bárbaro, qué registro tiene de voz. Oye, ¿por qué no te metes al concurso de voz? Y te responden, ay, no, es que si no gano, es que me da miedo acabar como cantantillo de bodas o en un barecillo. Y con esta voz, bueno, solo de barítono, en la ópera, en Roma, si no, no. Y entonces sabotean sus propios talentos y no lo asumen. Fíjate, también es muy común el miedo al futuro y esta incertidumbre pues nos provoca ansiedad. También existe el miedo al rechazo. Oye, es que pues tú andabas buscando un trabajo, ¿no? Están solicitando esta chamba, ¿por qué no te postulas? Ay, no, 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 es que pues me da miedo pararme temprano. Este miedo, más que todo al rechazo, es este miedo al esfuerzo, es este horror también al compromiso de, ay, no, no, es que tengo que levantarme muy temprano o a lo mejor me tengo que desvelar, ay, no, 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 qué flojera. Entonces, ni siquiera investigan más y pues terminan por no hacer nada. Entonces, personas que no han comprendido que se puede transformar el esfuerzo en un gran entusiasmo. Pero ¿qué crees? También existe el miedo a la libertad, porque la mayoría de las personas lo experimenta como desamparo y entonces lo conecta con la huella de abandono. Y consultores que de repente me dicen, consultantes que me dicen, oye, pues andar sin pareja me siento como perro sin mecate. Pero con pareja, pues como que ya me siento más controlado, como que me siento sometido y eso me hace sentir más tranquilo. Hay personas que se casan por miedo a la libertad, porque si no, o sea, ¿quién sería yo? ¿En dónde andaría yo? Estaría perdido, estaría sin rumbo. Miedo a la autoridad. De pronto podemos sentir miedo a alguna autoridad que nos impone tremendamente. Aquí hay una de dos. O me le aviento encima y confronto, o me someto. Pero nunca puedo negociar, nunca busco un término medio y entonces le tengo pavor a la autoridad. El miedo al compromiso, miedo a comprometerse con algo o con alguien, ni con el trabajo ni con las personas. El miedo paraliza, no te deja ser.
porque no has asumido el compromiso fundamental, el compromiso contigo mismo, el compromiso con tu propia vida, a dejar de ser el eterno adolescente. Y entonces te descuidas y de repente tu cuerpo está hecho un desastre, tu casa es una calamidad, tu vida es un caos. No te aplicas, no te disciplinas. Y me vas a decir, sí, Ceci, hay una infinidad de miedos y ni a cuál irle. Son tantos que me abruman. Si pudiera parecer en este momento una varita mágica, ojalá lo pudiera desaparecer cualquiera de estos miedos. Y a lo mejor hemos levantado esta gran polvareda que nos nubla la visión. Pero ¿qué crees? No es tan complejo, porque todos estos miedos, más los que tú hayas enumerado, los podemos sintetizar en dos grandes grupos, que al final tan solo serán uno solo. Vas a ver. ¿Cómo es esto? Todos los miedos los podemos ubicar en dos grandes miedos, el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Son los miedos más grandes, estos dos, que están soterrados y que están al centro de tu huella de abandono y a partir de los cuales dimanan todos los demás miedos. Cualquier miedo que analicemos es una forma de rechazo o es una forma de fracaso. El que me digas. Oye, es que miedo a la pobreza es una forma de fracaso. Es que miedo a la equivocación es una forma de fracaso. Es que miedo a estar solo es una forma de rechazo. Es que miedo a la separación es una forma de rechazo. Y ambos miedos, el rechazo y el fracaso, conforman el miedo central, el miedo de miedos, el miedo a la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es el miedo a no significar, el miedo a la insignificancia. Y el miedo a la muerte es el miedo a no significar, porque cuando algo muere, deja aparentemente de tener significado, lo cual es una paradoja gigantesca, porque en semiología vemos que existe la ambigüedad, la contradicción, la paradoja, etc. Pero no existe la insignificancia. Todo necesariamente tiene un significado. De hecho, todo potencialmente significa cualquier cosa. Vamos a ver que estos tres miedos centrales, de los cuales se derivan absolutamente todos los demás miedos, el rechazo, el fracaso y la muerte, desde este punto de vista de la insignificancia, es este verdadero temor, no significar nada para nadie. Desde el miedo a un accidente, una enfermedad, a la escasez económica, a una guerra, a perder el poder, etcétera, porque todo ello, pues lo podemos perder. Nos lleva a la muerte, a no significar. ¿O acaso no es lo más doloroso que has sentido en tu vida? Cuando terminas con una pareja es que tú ya no signifiques nada en la vida de esa persona. O que si se muere alguien muy querido, es que su muerte no haya significado nada para nadie más. O que te despidan de un trabajo y ya no signifiques como el gran director de esa empresa. La raíz de cualquiera de tus miedos está en dejar de significar. Que de pronto seas la nada. Pero eso, mi querido oyente, no existe. Hoy te dejo con este buen sabor de boca. Tus miedos reales, utilízalos a tu favor para cuidarte y salvaguardar tu vida. Encuentra estas respuestas y siempre hay un abanico de posibilidades para resolver. Y tus miedos patológicos, cualquiera que sean construidos desde tu imaginario, son tan solo un barrote más de los que tú puedes quitar de la cárcel en donde tú mismo te has metido. Así es que, pues muchísimas gracias por acompañarme a poner estas piezas del rompecabezas de tu vida. Y si este episodio crees que le puede beneficiar a alguien más, por favor compártelo para darle la vuelta de campana a su propia vida. Si quieres ponerte en contacto directo conmigo desde el lugar donde estés, porque nos ven desde diferentes estados de la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, mi correo es cecinnavarrosemiología@gmail.com o mándame un WhatsApp al 55 49 14 48 55. En este momento están apareciendo en sus pantallas.
o en mi página web, en donde verás también las conferencias, cursos y talleres que estamos constantemente impartiendo. Te deseo un excelente día en perfecta paz y en armonía perfecta. Hasta la próxima. Bye bye.